Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 38, donde dice: Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note que mientras que el temporal azotaba el barco, Jesús dormía, ya que se había acostado en la popa del barco y con toda seguridad sobre el barco que solían tener en ese lugar en el que se sentaba el timonel. Y note que había tomado un cabezal o una almohada y se había dormido con su cabeza puesta sobre él. No es posible determinar el tipo de cabezal sobre el que descansaba. Podía ser muy bien un cojín sobre el que se sentaba el timonel para hacer más cómodo el barco de madera. Y no cabe duda de que Jesús estaba cansado. Las fuerzas se habían debilitado de Jesús y el sueño había también caído sobre él. Note, la humanidad del Hijo de Dios se hace plenamente visible aquí, ya que en su encarnación había venido a ser semejante a nosotros. Las limitaciones de toda humanidad habían sido asumidas por él. El Maestro, cansancio fue el suyo, nuestro sueño también. El que eternamente existe en forma de Dios, como dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 6, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Por tanto, él se limitó a hacerse hombre para ser nuestro prójimo y compañero de experiencias. Por otro lado, la tempestad e incluso la inquietud de los 12 no le afectaban a él. Nótese que mientras todos ellos se angustiaban, el Señor dormía. Por tanto, la escena es impactante. Exhausto por el trabajo del día, se había quedado completamente dormido. Y también es muy probable que se hubiera dormido desde que comenzó la travesía y seguía durmiendo en medio del temporal. Pero también el sueño de Jesús era la expresión de tranquilidad, sabiendo que ningún elemento desencadenado podría impedir su propósito de pasar al otro lado. Téngase en cuenta que en el plan de su humanidad, el Señor tenía confianza absoluta en la protección y cuidado de su Padre Celestial. Juan, capítulo 10 y versículo 17 dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. También no debe de olvidarse nunca que las dos naturalezas del Hijo de Dios encarnado subsisten en su persona divina, sin mezcla alguna. De otro modo, Jesús es tanto Dios como también hombre. Y desde la perspectiva de su humanidad, el hombre Jesús de Nazaret tiene plena confianza en el Padre del cielo, lo que le permite descansar confiadamente a pesar del violento temporal que sacudía la barca en donde él estaba. Y note que él no se encontraba a merced de la tormenta, sino en la dimensión de confianza en el cuidado de Dios. Pero siendo realistas, hay que considerar que la situación era una situación grave, ya que Jesús fue despertado del sueño. Los discípulos le hicieron notar esta gravedad del momento, ya que ellos estaban aterrorizados por el temporal y es por esa causa que le despertaron, ya que el temporal hacía inútiles todos los esfuerzos de aquellos hombres, que por otro lado, recuerdo que muchos de ellos eran marineros, pero las olas eran un riesgo que superaba la capacidad de maniobra de aquella barca
llena de gente. Todo el entorno, lo repentino de la tormenta, la fuerza de la misma, el agua que entraba a raudales en la barca, llenaban de angustia vital del alma de aquellos hombres. Si Jesús no tenía alguna solución para aquella situación de extremo peligro, nadie podía resolverla. La frase que usaron para ello es diferente según cada uno de los sinópticos. Note, según Mateo, le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Mateo capítulo 8 y versículo 25. Y según Lucas escribe, dice en Lucas capítulo 8 y versículo 24: «Maestro, maestro, que perecemos». Y Marcos usa las palabras que contienen un cierto asombro, cuando dice: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Ahora bien, ¿de quién son las palabras que traslada Marcos? Posiblemente son de Pedro, ya que en ellas pareciera también que con el asombro hay un cierto aire de reproche, como si dijese: «Maestro, estamos hundiéndonos y a ti no te importa mucho, ¿verdad?». Pero también es posible que unos gritaran una cosa y otros otra, pero lo destacable es que el sueño de Jesús fue interrumpido por el ruego de los discípulos, haciéndole notar la situación peligrosa en la que estaban, ya que los elementos desencadenados, la violencia del viento, el ruido de las olas, no habían despertado al Señor, pero sí lo logra el suplicar de sus amedrentados discípulos. Los milagros que habían precedido con toda seguridad les alentaban para despertarlo y reclamar su ayuda. Note lo que dice en Lucas capítulo 19 y versículo 10, donde dice: «El Hijo del Hombre había venido al mundo para salvar a los que estaban perdidos». Pero también note que solo reciben salvación quienes claman invocando el nombre del Señor, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 21. Y esto alcanza tanto al perdón de los pecados como a la resolución de situaciones límites en la vida cristiana. Es cierto que la fe de ellos debía de ser una fe pequeña, pero fue suficiente para despertar a Jesús y clamar por su ayuda. Note que era pequeña, pero se deposita en aquel que como Dios tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y que como creador puede ejercer dominio absoluto sobre toda su creación. No sabemos el alcance que los 12 tenían de la verdadera identidad del Señor, pero sin duda era una fe imperfecta, ya que al despertarle lo hacen para señalarle el peligro en que estaban, como si no hubiera captado la situación. Es por eso que tendría que pasar tiempo aún para que entendieran bien que Jesús no era un hombre, sino Emmanuel, Dios con nosotros. Es por eso que ellos deberían de alcanzar el conocimiento necesario para entender las dos naturalezas concurrentes en la persona del Hijo de Dios. Note, la deidad vigilaba mientras la humanidad dormía. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: «Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza». Despertado de su sueño por los discípulos, y oyendo la petición que le hacían, Jesús reprende al viento y manda callar al mar. Note que la autoridad y soberanía de quien es Dios encarnado es atendida inmediatamente por la creación, ya que no puede la naturaleza resistirse a la voz del Señor que la sustenta con el simple poder de su palabra. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice:
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Las palabras pronunciadas por el Señor son autoritativas, como corresponde a su deidad. Y nos transcribe Marcos la voz de autoridad sobre el viento. Simplemente dice que lo reprendió. Y al mar se le ordena que recupere la calma, mandándole callar y enmudecer. En cuanto al mar, aunque la tormenta de viento había cesado al mandato divino, tendría por lógica que seguir encrespado durante un tiempo hasta que se amainase el oleaje. Pero note que sin embargo Marcos es preciso al decir que junto con él, el vendaval calmado se produjo también el repentino cese del temporal, haciéndose una gran bonanza. Marcos destaca el ejercicio de autoridad de Jesús mediante su palabra. Las gentes habían quedado admiradas de la autoridad de sus enseñanzas, de la autoridad sobre las enfermedades, de la autoridad sobre los demonios, pero ahora corresponde al grupo que le acompañaba en la barca admirarse de la autoridad sobre la naturaleza. La furia de los elementos desatados en medio de la fuerte tempestad era grande, pero note que el poder del Señor era mucho mayor, ya que aquel que en la creación dijo sea y fue, el que hizo venir a la existencia todo aquello que antes no existía, hace algo mucho más sencillo: poner orden en su creación, trayendo calma y trayendo paz. El viento se tranquiliza, el mar se calma, todo en el mismo acto. El viento cesa e instantáneamente el mar tempestuoso recobra también la calma. Note que no se trata de algo parcial, sino de un milagro total, cambiando la situación al momento de su palabra de autoridad. Y todo esto se produce bajo la poderosa autoridad de Dios, que era y es Jesús. Las palabras que Jesús usó en esta ocasión recuerdan mucho a las que eran habituales en él para hacer callar a los demonios cuando eran expulsados de algún poseso. Ahora bien, ¿quiere decir esto que el viento huracanado y el mar embravecido podía ser una acción llevada a cabo por el maligno contra los discípulos y el Señor? Note que no hay base bíblica alguna para afirmar esto, ya que simplemente llama la atención las palabras de autoridad sobre el mar. Es como si Marcos viese aquí la acción de Jesús sobre las fuerzas diabólicas que habían generado el problema, sujetándolas y también eliminando su acción. Las fuerzas adversas que sujetaban el viento y el mar son atadas y doblegadas ante la autoridad de Jesús. También hay que considerar que Satanás es capaz de desatar el viento para usarlo como instrumento suyo en alguna acción maligna, como ocurrió por ejemplo en el caso de Job, donde dice en Job capítulo 1 y versículo 19: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Será mejor, ajustándose al texto bíblico, entender esta acción de Jesús como un antropomorfismo que aparece en otros lugares, en los que Dios responde a los elementos de su creación. Por ejemplo, el Salmo 18 y versículo 15 dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Continúa ahora con el versículo 40.
donde dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nota que aquí el Señor llama la atención de la situación de miedo en que se encontraban los discípulos. Y el adjetivo equivale también a cobardes. El Señor le había dicho: pasemos al otro lado, versículo 35. Por tanto, lo que Él había determinado se cumpliría inexorablemente. Tan solo requería que ellos no dudasen en modo alguno de sus palabras, es decir, que tuviesen fe en Él. La fe es la razón de los milagros, esto es, la confianza práctica en el poder sobrenatural de Jesús. Y el Señor le hace notar la falta de fe que les caracterizaba, ya que habían visto grandes cosas, pero note que seguían siendo de poca fe. De esta manera, la falta de fe en los discípulos se manifiesta en la incapacidad de responder a las crisis confiando en el Señor. Y esta es la realidad del verdadero discípulo. De ahí la amonestación del Señor, haciéndoles notar la ausencia de una correcta perspectiva divina en relación con Él. Continúo ahora con el versículo 41, donde dice: entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Más adelante en el ministerio de Jesús, después que Él caminara milagrosamente sobre el agua, los discípulos expresarían su respuesta, ya que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo capítulo 14 y versículo 33. Y el miedo es la respuesta natural que los seres humanos pecadores muestran siempre que están en la presencia de Dios. Después de hablar con el Señor, Abraham reconoció cuando dijo en Génesis capítulo 18 y versículo 27: soy polvo y ceniza. También Job respondió de igual modo después de presenciar el poder de Dios. En Job capítulo 42 versículos 5 y 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Manoa, el padre de Sansón, cayó en cuenta de que el ángel del Señor se le había aparecido, él dijo en Jueces capítulo 13 y versículo 22: a su mujer ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. También, al ver una visión de Dios, el profeta Isaías declaró su propia muerte. En Isaías capítulo 6 versículo 5, donde dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Ezequiel tuvo una visión de la gloria del Señor, declaró, en Ezequiel capítulo 1 y versículo 28, me postré sobre mi rostro. Y Daniel dio el mismo testimonio. En Daniel capítulo 10 y versículo 9 dice: caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y en el Nuevo Testamento, Pedro nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 5 y versículo 8, que cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. También el apóstol Pablo, confrontado por Cristo, resucitado en el camino de Damasco, cayó en tierra y quedó temporalmente ciego por la gloria celestial de Jesús.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 y versículo 9. Cuando el Cristo glorificado se le apareció a Juan en la isla de Pasmo, el apóstol atestiguó cuando dijo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17: «Caí como muerto a sus pies». Y según clarifican estos ejemplos, hasta el más pequeño activo de la gloria de Dios es abrumadora. Nótese lo que dice en Éxodo, capítulo 33 y los versículos 19 al 21, donde dice: «Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo aún Jehová: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña». Cuando los discípulos de Jesús comprendieron que Dios estaba presente con ellos en la barca, quedaron vencidos por el temor ante la idea del poder y la santidad del Señor. Aunque este incidente es un ejemplo de la gloria divina de Cristo como creador y controlador del mundo natural, también deja ver su misericordioso cuidado. En medio de una aterradora tormenta en el lago, y a pesar de la falta de fe de los discípulos, el Señor soberano rescató a sus seguidores. Y de manera igual y obvia, los creyentes hoy en día pueden descansar, es decir, podemos descansar con confianza en el hecho de que, a través de todas las tormentas de la vida, el Señor está dispuesto a liberar, y además es capaz de hacerlo a quienes confían en Él. Pero eso no significa que los cristianos nunca vamos a enfrentar sufrimientos. Santiago, capítulo 1 y los versículos 2 y 3 dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Pero también para aquellos que están sufriendo, pueden descansar confiadamente en las promesas del Señor. Note lo que dice Romanos, capítulo 8 y versículo 28, donde dice: «Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Y armados con esa perspectiva, repleta de fe, los creyentes podemos obedecer el mandamiento que nos señala en Filipenses, capítulo 4 y versículos 6 al 7, donde dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». El apóstol Pablo, quien escribió esas palabras, soportó muchísimos padecimientos en su ministerio, pero los pudo soportar con esa misma confianza. Por tanto, incluso cuando su vida llegaba a su fin, Pablo pudo declarar con decisión, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 18, donde dice: «El Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén». Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, los cristianos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, tal como por ejemplo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, donde dice: «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible,
por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Si hemos nacido del Espíritu, esto no quiere decir que no estemos libres tampoco de sufrir enfermedades, porque si esto fuese así, nunca moriríamos. Tampoco estamos libres de quedarnos sin trabajo, de sufrir un accidente. Por tanto, somos aparentemente igual a todas las personas, salvo con una excepción, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios, guía y cuida de nuestras vidas. Y es por eso que cuando tenemos una dificultad sabemos que podemos acudir a Jesucristo, ya que Él es nuestro Salvador, igual que los discípulos acudieron también a Jesús. Amigo y amiga oyente, si todavía tú no tienes en tu vida a Jesucristo como tu Salvador, ahora es el momento a que tú puedas recibirle como tal en tu vida. Para ello basta con que hagas una oración, esto sí, de fe, sabiendo lo que vas a decir. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración. Por ello, repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Y deseo verdaderamente nacer de esa simiente incorruptible que es tu palabra y vive para siempre. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.